Bueno, muchachos, un cordial saludito para todos ustedes. Por fin nos volvemos a ver después de bastante tiempo que no hacíamos estas reuniones en directo por la plataforma Zoom. Aquí estamos, pues, aprovechando el tiempo y más que todo la participación de ustedes que hacen su esfuerzo, sacan su tiempo para podernos conectar y poder entrelazarnos, poder estudiar un poco, poder intercalar conocimiento, poder relacionarnos como terapeutas en este campo. Así que pues a todos les damos una cordial bienvenida por parte de su amigo Edinson Valencia, por parte de Bioequilibrio Magnético Huiracocha, por parte de lo que hacemos con todo el cariño a quien le pueda servir. Y en este espacio de tiempo que vamos a platicar entre todos, que vamos a tratar de estudiar, esperamos pues una excelente armonía y que entre todos compactemos el conocimiento, podamos ampliar muchos conceptos y pues lo que vamos a tratar de desarrollar les sirva a cada uno de ustedes, porque ese es el interés, que sirva a todos los que están participando y tal vez a los que puedan ingresar en un ratito que tengan su tiempo, pero el anhelo es ese. Yo les había hecho la invitación a través del grupo, que es en relación al estudio que vamos a hacer sobre la parte holográfica, sobre la parte de los biologramas. Y como ustedes se pueden dar cuenta aquí, mis amigos, esta imagen que se las he presentado en varias ocasiones, a ver si levantamos por aquí un poquito. Esta imagen se las he presentado con el interés de poder empezar el desarrollo, ¿sí? De ir analizando sobre los diferentes biologramas. Y yo espero pues sus preguntas porque resulta que aunque no nos vamos a centrar en la charla del día de hoy exclusivamente sobre un biolograma, de cómo terapiar y todo aquello, sino que lo vamos a hacer global en relación a todos los biologramas que tenemos en el cuerpo y de cómo estos nos transmiten una información muy interesante para nosotros focalizar la atención, porque ahí es donde está la clave. Cuando nosotros ubicamos la atención y dividimos la atención en el observador y observado, o sea, en lo que estamos observando y lo que podemos interpretar de lo que observamos, pues sacamos una gran información de cualquier paciente y más cuando estamos haciendo un estímulo de un holograma o lo estamos observando en el cuerpo, pues esto nos transmite una información extraordinaria. ¿Por qué? Porque cuando uno se convierte en el observador del observado, ustedes saben que la ciencia cuántica dice que el mundo cuántico o lo que se llama onda se colapsa en partículas y es porque tú observas y al observar es porque fijas la atención. Y otra cosa es cuando nosotros hacemos un discernimiento de lo que estamos observando. Si ustedes miran a un paciente al rostro, ustedes saben que el rostro dice mucho, ¿verdad? Y usted dice, esta persona yo la veo triste, la veo achicopalada, está decaída, tiene un ojo caído, yo veo que tiene una ceja caída, veo que tiene un ojo rojo, veo que tiene un ojo más grande que el otro, etcétera. Y ustedes están ubicando la información. ¿Por qué están ubicando la información? Porque están fijando la atención. Y fijar la atención es fundamental, porque en ese momento es donde colapsa la onda en partícula. O sea, veo la realidad de las cosas porque puedo mirar fijando la atención. Y lo que se llama malla o ilusión desaparece y veo la realidad de las cosas. Cuando uno ve la realidad de las cosas, entonces puede entender los patrones de información que aparecen en ese momento. Si uno mira el rostro o mira aquí la parte auricular o mira el iris de los ojos con la lupa y usted fija la lupa con la luz y mira bien el iris, ya hay unos patrones de información. Si le dice al paciente saque la lengua, permítame ver su lengua un momentico, y el paciente saca la lengua, usted ya ve unos patrones de información porque usted está fijando la atención en la lengua del paciente o en el holograma de la lengua. Y si le dice al paciente, déjame ver tus manos, por favor, extienda su palma de la mano, voltee el dorso de la palma de sus manos, ¿sí? Voltee la mano. Entonces, cuando ustedes ven un tipo de uñas, tiene vellosidad, no tiene vellosidad, tiene callos en la mano, cómo se ven las líneas, el color de la mano, el anchor de las manos, si es cuadrada, rectangular,
si hay puntos, no hay puntos, si hay señales, no hay señales, si tiene línea de la vida o no la tiene. El cierto del caso es que ya usted tiene una información porque lo está observando. Si no fija uno la atención, no puede ver ni interpretar, menos discernir de la información que uno está observando a través de un holograma. Ahora miren ustedes cuando tomamos la planta del pie. Es igual, la planta del pie tiene la información y vamos al estímulo de la planta del pie y ya se me abre un panorama de información sobre el paciente. Si lo estimulo, ¿no? Si toco puntos. Y si no toco los puntos, igual. ¿Cómo se le ve el pie? ¿Cómo se le ven las uñas? ¿Cómo está la fisonomía de ese pie? ¿Cómo se muestra? Y todo eso para mí es una información de cada ser humano. Yo les decía en la reunión que tuvimos por YouTube, que fue la semana pasada, si uno se pone a mirar la planta del pie de un paciente, es igual cuando tratamos de mirarle nosotros. ¿Cuántos años hemos caminado nosotros a través del uso de la planta del pie? Desde los malleolos internos, externos, la planta del pie, el arco del pie, el dorso, etcétera, tienen una información de tantos años uno sosteniendo un peso, que es una estructura como la que tenemos cada uno de nosotros, gracias a los pies. ¿Cuánto caminar? ¿Cuántos años? ¿Cuánto pisar? Y al mirar la planta del pie, hay unas líneas que tienen algo de parecido como pasan en la palma de la mano. Pero cuando ya uno estimula, pues ya encuentra otras cosas diferentes porque ya nos ubicamos sobre el holograma estimulándolo. Y notamos que no solo hay un simple dolor en el paciente, o puede ser un dolor agudo, sino que también hay una información que nos está dando que carga emociones. ¿Por qué carga emociones? Porque ustedes muy bien saben que la planta del pie tiene un vórtice o tiene un punto chakra secundario que se conecta con las rodillas y el hueco popliteo y que tiene relación con el chakra raíz que está en la base de la parte sacrococcígea, ¿cierto? Todos nosotros lo sabemos. Entonces, esa información que está muy clara y que la entendemos, tiene una íntima relación con el cerebro. Todos sabemos que el cerebro se divide en un cerebro reptiliano, en un cerebro antiguo, que se divide en un cerebro emocional, que se divide en un cerebro inteligente, y si uno ve el cuerpo, tiene esa información. Y esa información que nos da el cuerpo, esa información la transmite o la transmitimos a través del cerebro. Ahora, ¿qué ocurre aquí, mis amigos? Si uno mira, por ejemplo, toda la constitución de un holograma, pongamos la planta del pie o el pie como tal. Ustedes saben que en la reflexología nos enseñan que el dedo pulgar es la cabeza. Entonces tenemos el cerebro. La parte media está la zona del tórax, el corazón, la parte respiratoria. Es un cuerpo humano. Y desde la mitad hacia abajo ya encontramos los intestinos y ubicamos la parte ósea, las piernas y el área sexual. Es igual. Pero, ¿qué ocurre acá? En el cerebro humano, en nosotros, tenemos que aprender a relacionar cada holograma. ¿Por qué? Porque como tenemos un cerebro antiguo que corresponde al inconsciente, son las memorias guardadas, es el pasado, es lo que guardamos allá, lo que escondemos, lo que, no, lo que se ha venido acumulando como información durante tantos años, sean por recuerdos, por vivencias, por emociones, por traumas, por problemas, por tristezas, por alegría, porque se casó, porque se separó, porque tuvo dolor, porque perdió, porque fracasó, porque ganó, etcétera, etcétera. Todo eso está guardado ahí en nuestro propio inconsciente. Y de esas informaciones se mueven mucho nuestras emociones en el diario vivir. Y de esas emociones que vivimos y que traemos y que acumulamos, sean buenas o malas como las consideremos, depende nuestro potencial de inteligencia y sabiduría y de cómo nos desenvolvemos en la vida y de cómo nos proyectamos para lograr lo que anhelamos alcanzar. Esto ustedes lo saben muy bien. Entonces, esta información, cuando trato de fijar la atención en el holograma de la planta del pie,
ustedes ya sacan un panorama y se dan cuenta de que este paciente tiene una información, escribe una información en ese holograma de la planta del pie, en el dorso del pie, la parte lateral del pie. Y cuando vamos a mirar las manos, es igual. Lo que pasa es que las manos ya nos ubican a nosotros una información un poco más amplia, porque resulta que en la palma de las manos de todo ser humano, no solo por holograma de estímulo para calmar un dolor, para tratar un problema emocional, para soltar una energía mórbida que lo puede estar uno afectando cuando le rastrean y le estimulan a uno, por ejemplo, el dorso, las manos, la palma de la mano, el área de las uñas, sino que hay algo más allá. Porque resulta que en las manos de cualquiera de nosotros, aceptemos o no lo aceptemos, ustedes tienen en sus palmas de las manos una línea que se llama la línea del corazón. Y esa línea del corazón es una línea que está relacionada con la parte emocional. Si ustedes miran las palmas de sus manos, hay una línea que se llama la línea de la cabeza o cefalis y está relacionada con la parte del cerebro que nosotros utilizamos, que es el área inteligente, cerebro frontal izquierdo y cerebro frontal derecho, y está relacionada con esa línea en sus palmas de las manos. Y si ustedes miran el área inconsciente en cada uno de nosotros, en sus mismas manos, hay una información de algo que ya pasó y hay una información de algo que puede suceder y que se escribe ahí en la palma de sus manos en una forma extraordinaria. Algunos señalando o mostrando señales muy claras, muy nítidas, y algunas otras personas donde no se le ve sino escasitamente la línea de la vida, la línea del corazón y un poquito por ahí la línea de la cabeza, porque no manifiestan más, porque no tienen esa capacidad de expresar sus emociones, de manifestar lo que sienten, son más introvertidos, más guardados en sí mismos y no lo reflejan, a diferencia de personas que en el momento que ustedes ven las manos ya tienen un panorama grande de información. Y cuando van a estimular con algo tan sencillo como, por ejemplo, un instrumento como este, ¿sí? Un instrumento así como este, un instrumento así como este, y vamos a rastrear, sea puntos de la cabeza, sea puntos del estómago, sea puntos que están en la zona intestinal, puntos que se ubican en el área del corazón, en los pulmones, en el hígado, y hay una reacción en esa área, es porque ahí hay una información que al ser estimulada, pues vamos nosotros, volvemos a mandar ese estímulo al cerebro. Por eso es que cuando uno se golpea o cuando uno toma una aguja o una pequeña punta, se chuza, viene un estímulo, viene una reacción nerviosa y el cerebro es el que dice, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué? Me duele, ¿sí? Me duele. Y esa reacción es una reacción bioquímica que se está generando. Tenemos una manifestación fisiológica, porque hay la relación no solo con mi estructura física, fisonómica, sino también en la parte fisiológica de algún órgano que necesita ser estimulado. Y existe la parte bioenergética, porque hay una energía que se está moviendo y al ser estimulada vamos a liberarla. Ustedes se acuerdan cuando hablamos de emociones atrapadas y que hay que liberarlas, ¿verdad? ¿Qué son las emociones atrapadas? Pues una energía que está estancada y al ser esa energía liberada, entonces va a fluir mejor la energía, va a fluir mejor el pensamiento, va a fluir mejor las emociones y la persona se va a sentir libre, descansada, tranquila, más feliz y va a decir, yo estaba enredada en nada, ¿no? Un problema de nada cuando esto no es la vida. La vida hay que soltar, hay que seguir y hay que seguir luchando, se puede, o sea, soltó. Igual sucede con lo que pasa ahí como información en el cerebro y lo que está sucediendo en el holograma de cualquier parte del cuerpo. Si pasamos de la palma de la mano y nos fijamos ahorita en el rostro, que es otro biolograma que se llama Dien Chan, que lo manejan como reflexología facial y como holograma de terapias, ustedes saben que el rostro de nosotros es un reflejo de lo que está pasando adentro. Se necesitan mover aproximadamente unos 26 músculos para que mostremos la felicidad, la alegría de lo que somos. Que manifestemos a cada momento
que realmente somos felices en lo que hacemos y que vamos para adelante y que por más penurias que hay en la vida o nos suceden en la vida no nos podemos quedar atrapados, ¿verdad? Pero eso se refleja si tú mueves esos 26 músculos de tu rostro y muestras la felicidad. Si no muestras la felicidad, estarías tensionando unos 45, 46 músculos de tu rostro, entonces uno muestra a toda hora una cara, como dicen por ahí, de revólver, de bravo, de amargado, de triste, de desanimado, que no está contento con la vida, que no es feliz con nadie. Y ahí es donde está la situación. Entonces empiezan a aparecer una cantidad de líneas y a tomar ciertas facetas, ciertas formas en nuestro rostro, donde se va escribiendo quién eres tú. Y por eso los que conocen sobre la ciencia, el estudio del rostro, dicen, ahí tenemos una persona iracunda, tenemos una persona triste, tenemos una persona que vive en el pasado, tenemos una persona con fisonomías de un comportamiento terrible, que le gusta el alcohol, que es llamado por la lujuria, que le gusta lleno de odio, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la persona va formando una fisonomía de acuerdo como a los defectos o a los elementos psicológicos que más se le expresan en su mente, en su fisonomía, en su cuerpo, y así vamos tomando como esa estructura. Y cuando una persona vive muy enferma, igual, el rostro refleja sus dolencias, sus dolores. Por eso cuando llega el paciente a la consulta, ya al observar el rostro, usted dice, como que yo ya intuyo por dónde va la situación, ¿verdad? Como que ya intuyo que esto es por una gastritis, por una úlcera, esto es como problema respiratorio, lo intuyo que esto es un problema emocional, un problema familiar, intuyo que esto es un problema como de los huesos que trae la señora. No sé, pero desde que la vi, como que yo ya estoy entendiendo el lenguaje de su cuerpo y de lo que le está sucediendo. Y solo estás observando el rostro. Pero ¿de a dónde viene la información que va a reflejar en el rostro? Desde su propio cerebro, desde su propio inconsciente y de cómo piensa la persona. Por eso la parte del rostro en nosotros es fundamental y lo podemos tratar de entender en nuestros pacientes con el lenguaje de ellos. Del rostro depende mucho la postura y de la postura depende pues mucho la forma de vida de la persona. Esto lo sabemos todo, ¿verdad? Así que tenemos esta parte tan interesante, pero en esta parte, ¿sí? Craneal, en esta bóveda que tenemos, hay una parte interesante que es aquí la cuenca de los ojos, que oculta unas esferas extraordinarias con un color, y en ese color también se describe como si fuera un sismógrafo, unas señales, a diario, de lo que está ocurriendo en el interior, en una forma mucho más micro, pero está ocurriendo, se está escribiendo, y esa escribir es por lo que la persona piensa, por lo que siente, por cómo vive, sus emociones, sus pensamientos y su fisonomía, sus órganos, sus sistemas, todo su cuerpo. Y se está escribiendo desde la pupila hacia la periferia y toma incluso la zona esclerótica de su propio ojo. Entonces ahí centramos otro holograma y en ese holograma ustedes me están observando a mí y mi mirada para ustedes ya les da una información. Y si ustedes fijaran un poco más la atención para mirar mis ojos y el color de mis ojos, no solo verían el color o el patrón de información vibracional del color, sino que también ustedes podrían observar qué señales hay en el iris de los ojos de Edinson. Y esas señales del iris de los ojos de Edinson tienen una relación con los puntos que yo puedo estimular en el rostro de Edinson también. Entonces ya tengo otro patrón de información que está en el iris de los ojos y está en el rostro del paciente. Entonces miro el iris, veo el rostro, estimulo puntos en el rostro, observo el iris y ya tengo una información gigantesca con la cual puedo orientar, guiar a un paciente y recomendarle si es necesario hasta de la parte alópata o de la parte naturista algo, ¿verdad? Para su propia ayuda. Pero bajemos un poco más.
Como está la mirada, y la mirada dice muchas cosas, porque una mirada refleja odio, una mirada refleja ira, una mirada refleja tristeza, desagrado, no me gusta. Una mirada dice hasta te mato. Una mirada puede decir conmigo no cuente, ¿sí? Una mirada refleja el silencio de la persona. Y esa mirada es un holograma, porque ahí está en el iris de los ojos. Pero si tú bajas un poco, te vas a encontrar con la boca de la persona. Y la parte de la boca de la persona mueve un holograma interesantísimo que es la lengua. Y ustedes saben que dicen por ahí que a veces uno debería callar porque a veces nos pasamos en lo que hablamos, ¿verdad? A veces uno dice más de la cuenta cuando debería callar. Y a veces cuando debería hablar no habla. ¿Por qué? Porque hace mal uso del instrumento holográfico, del órgano de nuestro cuerpo llamado la lengua. Y esa lengua que tiene una conexión con el cerebro y tiene una conexión con todo nuestro sistema gastrointestinal, con nuestro corazón, con nuestros pulmones, con el hígado, con el vaso, con el estómago, con el intestino, con los riñones, etcétera, pues aquí a través de la lengua se va a reflejar un humus que es como una energía que viene de adentro hacia afuera y se refleja a través de la lengua. Por eso no es solo ver de que la lengua va a mostrarle a uno como terapeuta que hay una saburra, que hay un color, que hay una pastosidad, que hay un movimiento, sino que también recuerden, la lengua dice mucho de la persona. Si la persona es una persona de carácter, sabemos una persona de carácter cómo mueve la lengua. Si ustedes observan que es una persona que le gusta mucho la crítica y el chisme, sabes y entenderás cómo se mueve la lengua. Si es una persona que se mueve el negocio y está en contacto con personas de ese nivel, saben cómo mueve la lengua. Si es una persona que gusta estar hablando de suciedades con el verbo, palabras obscenas, morbosidades, aspectos sucios, ¿sí? Verbo descompuesto, palabras sucias, pues así mismo mueve la lengua, ¿ok? Y si uno observa la lengua del paciente, pues así mismo se verá la suciedad de lo que llamamos aburra a través de la lengua del mismo paciente. Entonces, cuando el paciente saca la lengua, hay una información y esa información le llamamos aburra, le llamamos una lengua geográfica, le llamamos peladura, le llamamos puntos rojos, puntos negros, movimientos, color, etc. Y esa información dice mucho de lo que pasa en el interior del paciente, ¿sí? Y si es temblorosa, nos dice mucho de su parte nerviosa y su parte emocional. El cierto del caso es que ya tenemos en el rostro, aquí en la cabeza, un análisis de un holograma, 2 hologramas, 3 hologramas, y nos queda por aquí un cuarto holograma que está en la parte de los pabellones, que es en la parte auricular. Esa parte auricular es muy interesante porque la parte auricular está muy relacionada aquí con la parte temporal y está muy relacionada pues que de lo que uno escucha, esas funciones bioquímicas dependen mucho de lo que tú interpretas. De cómo uno escucha depende mucho el autoanálisis. De cómo uno escucha depende mucho el discernimiento. De cómo nosotros escuchamos depende mucho la capacidad de poder fijar la atención un poco más auditivamente para poder entender el verdadero sonido de lo que estamos escuchando y darle la interpretación. Cuando uno está disfuncionando este sentido de percepción externa, que se conecta con un sentido de percepción interna, que es lo que se conoce como el oído oculto, pues nos vamos quedando sordos y nos van apareciendo tinitos y nos van apareciendo disfunciones y un poco de situaciones, hasta con vértigos y hasta problemas complejos a medida que la edad nos va pasando. Y es porque se va ido disfuncionando y es porque cada vez hemos perdido la conexión con el oído interno. Ustedes saben que todo lo que escuchamos simplemente son sinofrecuencias, es energía, es vibración. Y eso está atravesando a través del oído interno
y se está moviendo, está haciendo campana y produciéndose funciones químicas para que yo pueda interpretarlas. Pero como nosotros los seres humanos escuchamos mal e interpretamos mal lo que escuchamos, y aparte de eso nos hemos desconectado de la capacidad de escuchar un poquito más allá, que yo les decía a ustedes, no es casualidad que en momentos de la vida ustedes pueden estar escuchando cosas que no son físicas, y hay gente que dice, ay, me estoy volviendo loco, ¿qué es lo que me está pasando? Señor, pues fije la atención un poquito, porque no es que a veces tú puedes escuchar que hay el sonido de una abeja, de un abejón, pero aquí en esta habitación no hay abejas, abejón. Entonces tú dices, me voy para el médico corriendo porque puede ser de que tengas un problema en el oído. Señor, fije la atención, porque qué tal que tú estés escuchando cosas que no son físicas, son cosas que están en otra dimensión aquí mismo, pero se conectan con el oído oculto, que tiene una íntima relación con tu propia garganta, con tu propio chakra visuda de la garganta, aquí en la parte auditiva. Y cuando ese se abre como por momentos, se escuchan cosas que no son físicas, pero la gente sale corriendo para el médico, revíseme, porque estoy escuchando cosas raras, estoy enfermo, estoy mal, ¿qué me aplico? Estoy escuchando que nadie escucha lo que yo escucho. Entonces se emociona en una forma bastante negativa y no se da cuenta de que hay otras cosas más allá. Pero bueno, aquí hay algo interesante, que esta imagen del cerebro se describe en el holograma de la parte auricular, ¿verdad? ¿Por qué se describe? Porque resulta que esta parte de aquí corresponde al área del cerebro de nosotros, la parte de la cabeza. Y cuando uno observa imágenes hindúes, en meditación, por ejemplo, de budismo, muestran que tienen aquí la parte de los oídos, de las orejas, grandes, muy grandes, que se estiran. Y uno dice, claro, porque a ellos se ponían unos aretes así grandotes ahí y por eso les crece. Pero no es eso. Lo relacionan siempre que si esto crece y se amplía es porque tiene mayor capacidad en pensamiento, en conciencia, en entendimiento, en discernimiento, ¿sí? Más conexión con lo que le llaman la supraconciencia a través de la meditación. Eso lo muestran así en la ciencia búdica o en el budismo. Y ¿qué quiere decir eso? Pues que miren, no es que todo está conectado, todo se conecta con todo. Y los que han estudiado el sistema nervioso saben que así es, todo ese montón de cuerdas llegan a todas partes porque hay una conexión. El sistema nervioso, el sistema límbico, nosotros a nivel emocional está conectado al sistema nervioso, el sistema de defensas se conecta a esa red de ganglios por todas partes. O sea, todo está conectado con todo. Y de igual sucede con los hologramas, todos están conectados con el cerebro, todos. El de los pabellones, el del rostro, el de la lengua, el del iris de los ojos, el de la palma de sus manos, el de la planta de sus pies, todo. Y cuando ya analicemos después más adelantico aquí la parte transcranial, todos los puntos que hay acá, igual, los que manejan la acupuntura saben que así es. Todo los diferentes meridianos, aunque son invisibles, están conectados al sistema nervioso y están conectados al cerebro. O sea, aquí no se desconecta nada. El día que se desconecte algo, ¿sí? Que quitemos el cable, es porque ese día ese holograma tiene un problema, es porque tú ya no sientes tus piernas, es porque tú ya no sientes tus manos, porque perdiste tus manos, porque algo pasó en tu rostro, hubo un bloqueo, porque perdiste totalmente la audición, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, todo está conectado con el todo. Por eso es que nosotros como terapeutas somos terapeutas holísticos, porque el terapeuta holístico como que abarca todo y trata de entender todo. Y aunque no lo sepa todo, pero tratamos de entender un poquito ese todo que conformaría toda nuestra constitución, desde el aspecto anatómico, desde el aspecto ultraanatómico, ultrafisiológico, ultraenergético, porque todos estamos hechos con todo y nos conectamos con todo, que es lo más extraordinario. Por eso es que cuando yo me conecto contigo, tú te conectas conmigo, podemos hacer una, un ordenamiento de información y transmitir una información y recibir una información. Ahí es donde está la causa del por qué cuando se conecta a distancia con un paciente y le ayudas con tus pensamientos,
con tus intenciones, con tus proyecciones, con tu terapia, le ayudas, porque tú estás mandando una información que una persona puede recibirla, como pasa con la glándula pineal, receptora y emisora, o sea, toma y transmite. Igual sucede con lo que hacemos. Tú transmite y a la vez estás recibiendo. Y todos estos hologramas está pasando algo así. Ellos están recibiendo y están transmitiendo, pero mucha información se queda en cada uno de ellos y ahí es donde llega el terapeuta a encontrar la información. Sea que lo haga por reflexología, sea que lo haga por aplicando masibustión, sea porque utilice acupresión, sea porque aplique agujas, sea porque haga alguna técnica, pero él lo que busca es una información que se encuentra en esa parte del cuerpo para poderla estimular y para poder ayudar al paciente. Creo que en esto estamos claros, o hay alguna duda hasta el momento. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No todos, por favor. Todo está claro, profe. Paso a Profesor, una paso. consulta. Hola, Paso buen a día. paso. Dígame, Benjamín. Profesor, cuando hay una sanación a distancia, ¿eso es telepatía, profesor? La telepatía es la transmisión de pensamiento. ¿Sí? Entonces, cuando yo transmito un pensamiento y la otra persona me lo escucha, o yo le escucho su pensamiento y de una vez voy y lo llamo y de una vez digo, ¿y qué haces? Entonces, escuché su pensamiento, él escucha mi pensamiento. Entonces, hay una transmisión de información de cerebro a cerebro, de mente a mente, gracias a la glándula pineal como transmisora y emisora, pero por un empuje que viene directamente del chakra manipura, que ahí es donde está el núcleo de la telepatía, en el chakra manipura. Entonces, se relaciona, porque cuando tú mandas la onda del pensamiento, la onda de pensamiento son partículas, son moléculas, es energía, y cuando llega a la mente de la persona, tú puedes como improntarle la información de tu pensamiento para decirle, tranquilícese, relájese, tranquilo, se va a poner bien, no se desanime, usted puede, cualquier cosa me llama, ¿sí? No se dé por vencido, usted no es un fracasado como piensa, usted es un gran hombre, le va a ir bien, ahí estoy para servirle, cualquier cosa búsqueme y déjelo ahí. Y resulta que pasan los días, pasan las horas, y cuando la persona llega a su casa o lo llama para decirle, ¿en qué me puede ayudar? No sé, quiero hablar con usted. Pero ¿qué sucedió ahí? Lo que tú dices, Benjamín, tú le mandaste un pensamiento. Lo que pasa es que nosotros no nos escuchamos el pensamiento. Ahí es donde está el detalle, porque yo debería poder verlo y escucharlo cuando tú me mandas el pensamiento, cuando tú me lo transmites, ¿sí? Pero como mis sentidos están adormecidos, se han bloqueado por el mal uso, pues esa es la causa del por qué no puedo verlos ni puedo escucharlos. Sin embargo, mi inconsciente sí los, como que los escucha, los ve, y luego yo termino llamando a la persona para pedirle sus recomendaciones, para pedirle su orientación. ¿Sí? Sí nos entendemos hasta ahí, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Qué tal? Buen día. Ok. ¿Cómo estás? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué aporte quieren hacer para... ¿Qué tal? Buen día, profe. Hola, Estela, bienvenida. Perdón que ingresé tan tarde, pero estaba haciendo otras cosas. Quería estar un ratito. ¿Cómo estás, profe? Un gusto escucharte. Bien, bienvenida, Estela, y gracias por acompañarnos, qué bueno. Estaba escuchándote y aquellas personas que por ahí están haciendo una terapia y llega la información, más cuando por ahí están perdidas, llega la información, no es como si se hablara, ¿no? Como que escuchan más del lado izquierdo tal vez, y muy raras veces del lado derecho, esa información que te falta para ayudar a alguien. ¿Qué es eso, maestro? Porque te estaba escuchando y aprovecho a preguntar.
Sí, excelente, excelente la pregunta porque, ese es el fenómeno que pasa. Hay cosas que llegan y eso que llega es porque estamos sintonizados. ¿Qué quiere decir sintonizados? Les coloco un ejemplo. Si uno quiere estar sintonizado, imagínense ustedes con Dios. Si uno quiere estar sintonizado con Dios, con la divinidad, con el universo, con el Espíritu Santo, con el Cristo, como quieramos llamar, tienes que sintonizarte. Yo no me puedo sintonizar si estoy escuchando un rock, una música, una ranchera, o estoy con preocupaciones, o estoy mirando qué es lo que dicen allí, o me llaman, es que no me llaman, es que tengo las facturas, ¿cómo voy a pagar esto? No tengo plata. Yo no me puedo sintonizar así, estoy totalmente desubicado. Pero en el momento que yo me sintonizo con lo que estoy haciendo, en este caso tú estás diciendo una terapia. Si uno está sintonizado con la terapia, pues tiene que venir una información. Y esa información es porque yo estoy conectado con un campo y ese campo de energía con el cual estoy sintonizado me puede dar una información. Sea que sea una información que hable del mismo cuerpo del paciente para que yo le pueda aplicar, le pueda tratar, o sea una inspiración, una información que llegue, como dicen, del universo, de Dios, y me dice, ¿por qué no le colocas este imán en tal parte? ¿Por qué no le aplicas esto? ¿Por qué no le masajeas allá el pie? ¿Por qué no le das esta agüita? ¿Por qué no le dices esto, que es lo que el paciente está necesitando? Y resulta que tú le dices eso al paciente y el paciente dice, oye María, ¿cómo te parece que eso es lo que yo necesitaba? Yo no sé, esa era la palabra que yo estaba esperando. Eso es. Yo no pensé que cuando tú me tocaras ahí la punta del pie, me hiciera sentir lo que estoy sintiendo ahora. Y tú dices, pero a mí algo me dijo, tóquele la punta del pie. Algo me dijo, oiga, ¿por qué no te tomas una agüita de romero? Venga, te voy a dar una agüita de romero. Y tú la preparas y le das el romero y dice, oye, esa era la agüita que necesitaba, no sé, me siento tan bien. Me ha caído tan bien esa agüita, me pasó el dolor de cabeza, se me quitó el malestar de estómago. Oye, ¿y cómo sabías que era eso lo que yo necesitaba? Pero ¿por qué sucede el fenómeno? Porque estaba sintonizado. Si la persona está sintonizado, le llega la información. Que le llegó por el lado izquierdo, pues le está llegando por un área del cerebro, ¿cierto? Lóbulo frontal izquierdo. Que le llegó por el derecho, pues le está llegando por el lado del cerebro frontal derecho, que se conecta más hacia la parte universal, la parte intuitiva. El cierto del caso es que la información llegó y la pudo escuchar porque estaba sintonizado. Les termino este ejemplo. Si ustedes ponen una grabadora, un radio, colocan una emisora, sea así sea en su computadora, en su celular, tienen que sintonizarla. Si no se sintoniza bien, no coge bien la información, o sea, no nos conectamos bien a la fuente que es la emisora. Entonces no puedo escuchar muy bien la información. Y cuando uno no escucha bien la información, ¿cómo hacemos? Uno trata como de mover el oído y como que, oye, como que no escucho bien. Es que el problema no es mi oído, el problema es que no estoy bien sintonizado con la emisora. Pero si muevo un poquitito y sintonizo bien, entonces yo ya no tengo que poner el oído así para poder escuchar. Simplemente la información llega y la puedo interpretar, ¿sí? Porque fijo la atención a través del sentido auditivo. Ahora, en relación a la terapia es ese fenómeno. La inspiración es que le llega a muchas personas, es extraordinaria por esa causa. Y eso es lo que debemos buscar nosotros cada día, inspirarnos, conectados a la fuente, para que esa sintonía nos llene de ideas, nos motive, nos dé impulsos, nos permita ver un poco más allá. Y si eso sucede, pues nosotros no nos estancamos, sino por el contrario avanzamos, ¿sí? Progresamos en lo que hacemos. El terapeuta que se estanca y que se queda es el terapeuta que no se sintoniza. Entonces no ve más, no puede escuchar más, no puede palpar más, no puede olfatear más, no puede visualizar más porque se estanca y dice esto no hay nada más que hacer. Ah, ya no juego más con esto.
yo estoy perdiendo es mi tiempo, yo me voy a dedicar mejor a vender hamburguesas, voy a montar un negocio de zapatería, no sé, voy a hacer otra cosa, porque la verdad esto a mí no me está sirviendo, no me está ayudando para nada, y yo no siento ningún resultado, no veo nada con esto, y a la gente lo que hago como que tampoco ni le sirve, nadie agradece nada, entonces yo la verdad me voy a soltar de esto, creo que estoy equivocado de camino, y chao. Claro, porque no es que no está sintonizado. Si tú no te estás, si no te sintonizas, no conecta, y si no conectas, no viene la inspiración, y si no viene la inspiración, no hay alegría, y si no hay alegría, pues no puedes ver más allá, ¿sí? No se ve más allá. Así que ese es el fenómeno, Estela, y nosotros tenemos tantas capacidades, tenemos tanto potencial, lo que pasa es que nosotros nos dormimos, como dicen nuestros abuelos, en los laureles. Tenemos tanta capacidad, pero que ignoramos las capacidades que tenemos, con las cuales podemos hacer tantas cosas buenas, pero las ignoramos y aún sabiendo que puedes tenerlas, no las ponemos en uso, no las ponemos en prácticas. ¿Por qué? A veces Porque el me genera temor mucho también trabajo, del profesor. porque me genera mucho inconveniente, porque no hay plata, porque Julano no me lo cree, porque Julano no me ayuda, porque esto es difícil, porque no tengo tiempo, porque si me dedico a esto, pues no hago otra cosa, porque etcétera, etcétera, etcétera. Así que la sintonía es fundamental y la sintonía está acá, ¿sí? En el ser Profe, humano. Dígame. aparte de la sintonía, de la sincronía, la otra herramienta que habría que, pienso, de primera mano es la atención. Sí, Demasiado dar la la atención. atención. Sí, porque si no estoy atento a lo que está sucediendo, tampoco podría describir, por ejemplo, la música, que también, por cierto, hay unas músicas adecuadas para uno relajar, por ejemplo, la 432 Hz es muy buena para estos casos en el servicio a los demás. Digamos, la música también uno la debe clasificar. Digo yo, no sé, su Sí, merced qué dirá. claro, claro, porque no es que tú te sintonizas. Sí. Por eso les decía a la emisora, de lo que tú escuches te sintonizas. Y si para ti una música de frecuencia te sintoniza y te inspira, pues colóquela. Pero ¿cómo voy a colocar una ranchera o una música hoy de la que escuchan los muchachos tan horribles, esa que ustedes saben? De Y baja vibración, no, eso no, a mí no sirve para esto. no Es que serviría. no sirve porque nos llevaría a realizar otro tipo de acciones. Así es, así es. Bueno, profe. Bueno, gracias María. ¿Qué otro aporte, muchachos? A ver, Edison, Ligia, la escucho. pues sí, mira, yo te quería preguntar si cuando estamos estimulando para las psicoemociones se manejan las zonas donde se encuentran las chakras o estimulamos el órgano que corresponde a cada emoción, en esa parte cómo se trabajaría. Sí, está interesante la pregunta. Yo he venido haciendo un estudio y por eso pues les he ido presentando. Mira que si tú llegas y estimulas, por ejemplo, en la punta del pie allá en el dedo, estimula la glándula pineal en un paciente que tiene ansiedad. O un paciente, por ejemplo, a mí me llegó esta semana un señor con una situación de agotamiento, de astenia, con debilidad a nivel del cerebro. Y entonces yo hacía una aplicación del biomagnetismo, que ustedes saben que, por ejemplo, ahí tenemos suprarrenales, glándula pineal, tenemos varios puntos que ayudan a esa situación. Pero cuando va uno y canaliza la punta del pie y canaliza el punto a nivel de la zona del rostro y canaliza la palma de la mano, es tan extraordinario que se vuelve como una red, ¿sí?, energética, y esa red toda va hacia el mismo punto, que lo que yo estoy buscando es subir la energía, subir la fuerza, la vitalidad, combatir el agotamiento desde todos los mismos puntos holográficos, desde la parte grande del cuerpo
a los más chicos. Y todos van hacia un mismo punto. Y lo que puedo ver desde la primera terapia, eso le dice que vino el señor Una, salió con otro estado, con otro nivel. Anhelo a ver qué pasa de aquí, ahorita que tiene que volver, a ver qué me dice, cómo se siente, cómo vamos en el avance. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en eso, haciendo el estudio, estamos tratando de ver qué avances, los niveles que tiene esto, porque el anhelo es de que no solo de lo que les estoy explicando, sino de lo que tú estás preguntando, por ejemplo, la parte emocional. Porque se puede trabajar desde la parte como ya lo hacemos general del cuerpo humano, pero hay que ir al punto holográfico y ahí hay que hacer el estímulo sobre esa misma emoción que está vinculada a un órgano. Recuerdan ustedes que cada emoción tiene relación con un órgano, con una víscera, con un sector del cuerpo. Y nosotros le podemos decir al cuerpo, ya te libero, esas emociones están liberadas, se fueron, ¿sí? Ya no las tienes, estás en paz. Pero resulta que esa emoción que se traía durante meses e incluso años está vinculada a un órgano, está vinculada a una glándula, está vinculada a alguna parte del cuerpo, a una pierna, a una extremidad. Y por eso cuando la persona la libera siente cambio, libertad, se siente feliz, siente que el dolor desaparece, como que se quitó el bloqueo, pero aún todavía hay unas secuelas en esa parte. Por eso cuando impactamos los imanes, ayudan para ir reparando, regenerando el sector en el cual estaba la energía mórbida, o sea, la emoción atrapada. Así que es interesante y de esa parte yo les voy a seguir compartiendo, yo creo que más cápsulas, a medida que iremos avanzando en esto, les iré compartiendo cápsulas de esa relación. Ligia, si me escucha. Sí, Edison, otra pregunta. Por ejemplo, si tiene uno paciente en cama, ahí buscaría uno el holograma que pueda manejar según la condición del paciente, porque es que hay unos que, por lo menos yo lo digo porque tengo pacientes así, que no se mueven para nada, otros están de diferentes formas acomodados. Entonces, ahí trabajaría uno general los hologramas o se iría a uno específico. Claro, si es un paciente en cama que no se puede mover, pues imanes se le pueden poner encima, ¿verdad? Dependiendo cómo esté acomodado. Pero tiene una pierna, tiene unas manos, tiene un rostro. Y claro, tú desde ahí acostadito puedes ir directamente a cada uno de esos puntos holográficos y le puedes trabajar, le puedes estimular. Especialmente los pacientes que están muy encamados son pacientes que tienen muchos dolores agudos, están ahí tirados. Entonces, si es de espalda, ahí tienes el pie. Si es la parte, quiere coger desde el rostro, tienes el rostro y lo puedes trabajar desde la parte del rostro. Puedes coger la mano y desde la mano también le puedes tratar sobre ese dolor. ¿Sí? Así que cualquier holograma es bienvenido en un paciente que está tirado en cama. Listo. Y en caso de, por ejemplo, para empezar a hacer una terapia como tal, hace uno de igual forma el rastreo y luego hace la digicultura en los hologramas. Sí, lo que pasa es que en terapia de dolor con hologramas toca rastrear y hasta encontrar el punto más exclusivo. Dicen los terapeutas, dicen punto gatillo, otros les dicen punto de dolor. Nosotros le llamaríamos punto energético, punto magno, que es ubicar el punto exclusivo, el que da más el nivel de dolor. Ahora, esto también tiene su nivel de intensidad en relación al estímulo que se le está haciendo para el dolor, para el problema que el paciente tiene. ¿Sí? Entonces hay que hacer un rastreo hasta encontrar el punto más, diríamos como al 100. Dice por ahí el doctor Rafael García Chacón, el punto más caliente, le llaman ellos, o sea, el más fuerte para poder generarle la terapia, ¿sí? El estímulo. Entonces, todo esto es fundamental conocerlo para poder utilizar estas herramientas. Y lo bueno de estas herramientas es que como que llega directamente al punto que corresponde de dolor. Que ya ustedes, ya le podemos aplicar otras ayudas, claro que se puede. Pero en el campo de los hologramas el objetivo es llegar al punto
esencial. Como hace la persona en reflexología. Entonces utiliza sus dedos y toca el punto. Ah, y ahí me duele. Entonces ahí trabaja sobre ese punto colocando directamente un dedo. Pero ustedes saben que si una persona va a estimular con el dedo, por ejemplo, la zona del cerebro, la glándula pineal, hipófisis, esto es demasiado grande. Esto es como decir, yo le voy a colocar un imán como el que les he mostrado a ustedes, así grandotote, y se lo pongo aquí en la cabeza. Para la glándula pineal eso es gigantesco. Entonces, cuando uno va con un instrumento y toca bien el punto, ¿sí? El tamaño, la ubicación de esa glándula o de ese órgano, pues diríamos la sintonía va a ser mucho mejor, porque está tocando exclusivamente el punto. Como cuando hacemos con el imán de inductor. Tú pones el inductor y manda el apuntador exclusivamente el punto de electrones al donde tiene que impactarse. Algo así, ¿sí? Como ejemplo. Así sucede con la terapia de los hologramas. Entonces llega directamente al punto esencial caliente o punto magno donde debemos hacer la impactación. O sea, el estímulo nervioso. Caer en la nota. Exacto, para dar en la nota. O sea, Excelente sus preguntas y aportes. Dígame. Por ejemplo, como la lámina que nosotros manejamos usualmente, que es el cuerpo, sí. Aquí ya la diferencia es que va como por zonas, ¿cierto? Sí. Entonces empieza a trabajar uno por uno. Sí, Ligia. O sea, nosotros podemos acomodarnos por ejemplo, al paciente, la necesidad que tenga el paciente, entonces ya es saber qué zona se va a trabajar, que nos facilite a nosotros y se le facilite al paciente, ¿verdad? Sí, 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 porque pues también cada terapeuta tiene su particularidad y pues, no se podría decir esto es así ya exclusivo, este es el protocolo, ustedes no lo pueden cambiar, porque pues estaríamos cerrando nuestra mente, cerrando nuestra conciencia. El terapeuta va fijando su atención y como que intuye cómo trabajar dependiendo del paciente. Pero el cierto del caso es que yo les seguiré mostrando y iremos ilustrando láminas cuando ya tengamos listo ya como decir, un libro bien con las imágenes, con los pasos, con la organización, pues esto va a ser mucho más extraordinario porque la persona que vaya a trabajar con esa técnica pues tendrá algo más, más claro y mucho más comprensible para el trabajo con la terapia de los hologramas. Y no solo es de fijarnos, como pasa con la terapia cualquiera, las que ustedes conocen, reflexología, el estímulo, la cuestión esta de la acupresión, sino que es que esto tiene una relación. Por eso yo les comencé expresando de cómo el rostro, cómo la abeja, cómo los ojos, cómo la lengua, cómo las manos, cómo la planta del pie. Y no solo es la información de que yo voy al estímulo, porque es que yo aprendí el estímulo y cómo hacer y cómo buscar calmar ese dolor desde allá, sino que yo tengo que ver el panorama general, porque eso es ciencia holográfica y es holística. Entonces yo tengo que ver el todo porque la planta del pie y el pie como tal del paciente me enseña mucho. La palma de la mano, la forma de la mano, el color de la mano, la vellosidad de la mano, la característica de las manos, las líneas de sus manos, los montes de sus manos, el músculo de sus manos, me enseña mucho. ¿Sí? Y los símbolos que aparecen en sus manos, si ustedes la conocen, también le dicen mucho. Igual el rostro, igual en la oreja, igual el análisis de la lengua, e igual, etcétera, etcétera, todo lo que usted ya sabe. Así que no se puede uno solo como quedar en el protocolo, como que solo fijo la atención de que venga yo hago el estímulo, ¿no? Tengo que ver el todo porque es un holograma. Si ves el rostro, si ves el cuerpo en general, él tiene un holograma, ¿sí? Todo el cuerpo hay un holograma. Pero después del holograma está el cuerpo humano y en el cuerpo humano hay anatomía y esa anatomía escribe múltiples sistemas. Y esos sistemas todos están hechos de energía, están hechos de sangre, están hechos de células, están hechos de moléculas, de átomos, tienen tejidos, ganglios, glándulas, nervios, etcétera, etcétera. Y todo esto compone lo que ustedes ven que es Edison Valencia.
pero por encima de insonvalencia hay un holograma que escribe todo lo que es el componente de todos esos sistemas. Y ese holograma está conectado directamente a un campo áurico, un campo energético, que es pues de hecho un doble etérico. Y ese campo etérico es el campo de vibración que mueve mi energía. Si está muy bajita, pues tiendo a sufrir, a desconectarme, a tener más problemas de salud, más problemas emocionales, más crisis, más dificultades, como que la cuestión se me da más de fracaso en lo que hago porque mi campo de energía no se expande. Y una persona que más expande su campo de energía, pues le va mucho mejor en todo lo que hace en su vida, en todo lo que proyecta, porque no es que la ley de atracción es eso, es por energía. Entonces tú traes lo que irradia, lo que tienes, lo que proyectas, y eso está en tu propio campo. Así que ese campo es el que nos interesa expandir, pero es un holograma. Porque no es que por encima de ese campo hay otro holograma que es el cuerpo astral, y por encima de ese hay otro que es el cuerpo mental, y por encima de ese hay otro que es el cuerpo causal, y por encima de ese hay otro que es el cuerpo búdico, y luego el átmico. Y todos ellos son sino hologramas energéticos para diferentes dimensiones. La dimensión humana es el físico y la dimensión vital es el doble etérico, y el holograma para una dimensión astral es el cuerpo astral, que es el cuerpo con el que tú te acuestas y sales a soñar allá y te acuerdas de lo que soñaste esta madrugada y lo tienes ahí clarito, el sueño de donde estuviste, con quién estuviste, lo que hiciste, con quién compartiste, dónde estabas, y eso es otra dimensión, pero para esa dimensión se vive con otro holograma o lo que se llama un cuerpo energético. Entonces estamos llenos de hologramas o de cuerpos energéticos y cada uno de ellos tiene su propia información. En este caso, todo se reduce y todo se expande. Por eso el 1 se vuelve el 10, se vuelve el 1000, se vuelve 10.000, se vuelve 100.000, se vuelve 1.000.000, 1.000.000.000, pero el 1 se reduce a la unidad. Y esta unidad tiene también otras capas en el propio cuerpo, que no solo son los sistemas, sino que también son los hologramas de los cuales hemos hablado. Por eso es el todo, ¿no? Es holístico, es energético. Bien. ¿Algún otro aporte? No, maestro, yo tengo una pregunta. Bueno, yo ¿Sí me quería... escucha? ¿Sí me escucha? Escucho a Alejandra y después a Fanny. Sí, ajá. Maestro, tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre los hologramas y la reflexología? La reflexología es un holograma. ¿Es lo mismo? O sea, ¿puede trabajar uno con la reflexología y el holograma es lo mismo? Sí, es un holograma. Le llaman, en reflexología le llaman un microsistema. Es igual, es un holograma, porque el reflexólogo que hace, pues tocar con el dedo, estimulamos. Ajá, Y con la terapia de los hologramas hay momentos donde hay que utilizar un instrumento así como esto, y en un momento hay que utilizar un instrumento así como este, y en otro momento hay que estimular directamente con el dedo, ¿sí? En el punto esencial que vamos a trabajar o que vemos necesario en el paciente. Entonces, y ahora dependiendo del holograma, porque si yo me vengo a este es muy chiquitito, entonces la punta ya es una puntica muy pequeña con la cual estimulo. Que tú ya quieras poner una semilla, que vas a poner un imancito imantado, etcétera, yo le voy a recomendar y le voy a mostrar después con imanes que se puede trabajar, ¿sí? Y se estimula, sí. Pero desde aquí hay una conexión. Recuerden que no solo es que toco aquí el pabellón, el cartílago, etcétera, y que lo toco y que me dice, bueno, aquí manda la información. Pero recuerden que desde aquí hay acá, y desde acá hay acá, hay acá, tenemos acá, acá, tenemos en la planta de los pies, y los que se pueden relacionar aquí en la parte transcraneal. O sea, esto es extraordinario, y todo eso son sino campo de información, patrones de información. ¿Ok? Sí, y con un paciente podemos trabajar todas las terapias a la vez, ¿verdad? O sea, sí, pudiéramos incluirlas. Por eso le digo, o sea, los imanes. Por eso le digo que eso depende mucho de la capacidad del terapeuta, ¿no? Y de cómo se inspira y cómo ve. Como decía ahorita Peralta, o sea, la información le llega, entonces tómela y ubíquela
cómo se sienta mejor para tratar al paciente. Para ayudarle al paciente. Sí. Bueno, muchas gracias, maestro. Sí, gracias. Listo. ¿Quién otro compañero nos quiere dar un aporte? Bueno, yo quería. ¿Sí me escucha? Dani, lo escucho. ¿Sí me escucha? Bueno, ¿cómo vamos? Quiero saludar a todos los compañeros. Hace rato no podía entrar a este tipo de conferencias o reuniones tan importantes. Allá veo a Ligia, al compañero Ayerbe. Y son felicitarte por una vez más este tipo de reuniones, porque en verdad que como si nos consideramos terapeutas holísticos, tenemos que ir enriqueciendo cada día más estos saberes y encontrarnos con los compañeros que a través de tu batuta, de tu cabeza, cada uno nos va enseñando algo más. Lo que quiero compartir es que lo que tú decías ahorita sobre la conexión que tenemos con los pacientes cuando hacemos un testeo, un rastreo, es verdad. Nosotros, eso es comprobado, porque muchas veces, bueno, digo a título personal, muchas veces tú vas a hacer un testeo y antes, si hay una buena conexión terapeuta-paciente, antes de que tú le preguntes al cuerpo, el cuerpo te lo está diciendo, y eso nos pasa, a mí me ha pasado. Entonces uno dice, wow, esto es confirmado, sin haber preguntado. Y comparte lo que decía Ligia, que cuando nosotros estamos bien conectados, todos, a veces esos hologramas se conectan. ¿Y cómo lo descubrimos? Cuando mira que es tan sabio esto y tan hermoso, que nosotros vamos a tener un